Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y del versículo 4 al versículo 17, y incluso hasta más adelante, todo ese capítulo 11, se la pasa relatándonos el autor de Hebreos todas las grandes cosas que lograron aquellas personas por el simple hecho de haber tenido algo tan sencillo como la fe. Y notemos que no habla de por tu teología, por tus grandes obras, habla de tu fe, así, a secas, la fe. Eso es tan importante y tan indispensable que lo tengamos presente en nuestras vidas. Que nuestra vida cristiana no es ni por teología, ni por entendimiento, ni por conocimiento. Nuestra vida cristiana inicia por fe. No estoy diciendo de ninguna manera que el conocimiento es malo, que la oración es mala, que el dinero es malo. Estoy diciendo que nuestra vida arranca y empieza únicamente por fe. Y si no está presente esa fe, quiere decir desafortunadamente que no importa lo que hagamos. Porque si no está lo más importante, no sirve de nada. Un Porsche no sirve de absolutamente nada sin motor. Y puede ser el Porsche más grande, puede ser el Bugatti Veyron, y no sirve de absolutamente nada si no tiene el motor. Un barco lo mismo. Puedes tener el mejor barco con las mejores cosas, si no tiene motor, no sirve de nada. Una casa puede tener todos los artilugios, todo lo que tú quieras. Sin embargo, si esa casa es disfuncional, por más bonita que esté, no importa, es que está muy bonita, es que está muy grande, de nada sirve, es disfuncional. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana, tomando el ejemplo del barco, del carro y de la casa. Es disfuncional, sin fe, y es imposible. Una persona que ya cayó en paro cardíaco y lleva aproximadamente 10-20 minutos en paro, es imposible que esa persona se llegue a levantar. Es imposible. A menos que ocurra un milagro, ¿no? Pero médicamente imposible. Y lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana. Es médicamente imposible querer caminar delante de Dios si no queremos hacerlo principalmente por la fe, por creer. Si no creemos no vamos a alcanzar la santidad, si no creemos no vamos a alcanzar nuestro propósito, si no creemos no vamos a alcanzar absolutamente nada delante de Dios. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Principalmente, ¿de dónde inicia? Del Salmo 1, versículo 1 al versículo 3, donde nos recuerda que es la palabra de Dios la que nos da ese deleite. El autor del Evangelio de Juan nos recuerda en el capítulo 15, versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que querrán y les serán concedidos. Si nosotros estamos aquí realmente en la palabra, en la Biblia, nosotros podemos lograr esas grandes cosas que solamente Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros ya está el carácter y la naturaleza de Dios. Pero lo que nosotros tenemos que entender es tener esa fe y esa certeza de que solamente Él es el que lo tiene. Porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Cristo. Eso es lo que quiere decir en hebreo la palabra rema, que es lo que se habla, lo que se expresa en la escritura. Y el significado del rema se ejemplifica en el mandato de tomar la palabra de Dios, Efesios 6:17, y la referencia no es a la Biblia como tal, sino a la estructura individual que el Espíritu trae a nuestra memoria para usarla en tiempos de necesidad, en tiempos que pasan situaciones, y es indispensable tener esta palabra en nuestra vida para en todo lo que nos enfrentamos en nuestro diario vivir, tristeza, dolor, sufrimiento, en fin. Es indispensable tener la palabra de Dios en nuestra vida. Santiago nos dice que el que duda, el que no tiene esta fe, es semejante a las olas del mar que son arrastradas y echadas de un lado a otro por el viento. Eso es lo que nos enseña el autor de Santiago. O sea, él nos dice claramente, mira, si tú decides no tener fe, buscas no tener fe, dices, no, pues mira,
sí creo, pero no tanto. Pues tal vez sí, pero no creo. O sea, por fin, ¿tienes fe o no tienes fe? Y la verdad dice que es mejor que tú digas, no tengo fe, pero quiero tenerla. Ya si tú dices, no, ni la quiero tener, ni la... bueno, eso ya es un problema muy grande y eso ya es otra cosa. Pero si tú decides, sí, no, no la tengo, es mejor que digas, no la tengo, a que dudes. Porque dicen que el que duda es semejante a las olas del mar, arrastradas y echadas de un lado a otro por el viento. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir algo muy importante. Hay personas que en nuestra vida nos gusta decir, ya no voy a hacer esto. Y lo vuelvo a hacer. Y así nos la llevamos, no una, no dos, no tres, no cinco. Como dicen, es que la pregunta ya no es ¿qué hiciste? La pregunta es ¿qué no hiciste? Hicimos muchas cosas, ¿no? Entonces, llega un punto donde la gente dice, es que yo ya no puedo creer en ti o me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente llegamos a un punto donde ya no es creíble nuestro testimonio, nuestra vida. ¿Por qué? Porque no damos credibilidad a que ya vamos a hacer las cosas bien. O sea, seguimos haciendo las cosas mal. No queremos cambiar, no queremos. Entonces, pues, ¿qué prueba das de que vas a cambiar si cada vez que dices que vas a cambiar, no cambias? Entonces, Santiago nos dice que el que duda es semejante a las olas del mar arrastradas y echadas de un lado a otro por el viento. Esto es el tipo de personas que solamente dicen, no, sí, ya voy a cambiar. No, pues es que sí ya iba a cambiar, pero ya mejor no. No, y ahora sí. Y otra vez. Y así. Están de un lado a otro. Y de un lado a otro. Y dicen que ya no van a hacer lo mismo, que ya no van a hacer. Así es la fe de mucha gente. Mucha gente no tiene fe, mucha gente ya se rindió y dijo, ya no puedo, ya mis hijos ya se perdieron, mi familia ya se perdió, mi trabajo ya lo perdí, mis hermanos ya los perdí, mis amigos ya. Pero Dios es grande, amén. Pues no sé qué tipo de Dios sea, porque el de la Biblia no es. Entonces cada vez debemos de tener esto bien presente, de que debemos de tener esa firmeza en Dios, esa firmeza de que Dios puede contestar, esa firmeza de que con fe Él es el que va a hacer. Pero si no es lo que no quiere, mira, la voluntad de Dios no se puede opacar porque tú digas hágase o no se haga. La voluntad de Dios se va a hacer, lo quieras o no lo quieras, tengas ganas o no tengas ganas, ¿sí? Pero es que tengo que decir, no, tú digas o no digas, se va a hacer lo que Él decida. Pero a ti y a mí nos corresponde confiar en Dios, tener fe en Dios, tener fe en que Él puede resolver las circunstancias, tener fe en que Él puede hacer. Pero ¿qué cosas sí y qué cosas no? Ningunas. Todo te lo puedes pedir sin excepción a Dios. Hay niños que su perrito se les perdió y tenían tanta fe en Dios que lo primero que hicieron fue, Señor, yo te pido por mi perrito. ¿Y su perrito regresó? Ay, pero es que eso no era tan importante. Pero es que eso es es una de las cosas más desagradables que hemos inventado dentro de nuestra propia cristiandad. ¿Cómo es posible que digamos, es que eso no es para tanto? No, esto es que aquí estamos hablando de una persona que tiene un problema cardíaco. Ese sí es un problema. No. O decimos, no, es que ese sí es sí es, ¿cómo se dice? Ese sí es un problema. Es que aquí nada más estamos hablando de un matrimonio roto y acá, lo de acá sí es un problema. No es cierto. Todo lo que a ti te cause conflicto, llévaselo a Dios. Todo, llévaselo a Dios. Todo. Pues es que es una cosita, esa cosita de nada, llévasela. Eso que a ti aparentemente dices, eso no es tan importante, por favor, llévaselo. Más de 20 veces los salmos nos dicen que Dios es nuestra fortaleza. Más de 20 veces nos dicen, en Él le podemos chillar, a Él le podemos decir, sin ningún miedo, a Él le puedes decir. Pero por favor, nuestra vida es realmente confiar en Él. Por eso dijo Jesús en el Sermón del Monte que quienes hicieran lo que Él decía, serían como el que edificó su casa sobre una roca. La palabra es nuestro fundamento firme. Y toda palabra de Dios es intachable y Él es escudo para los que en Él se refugian. Entonces por eso también Hebreos 6 del 17 al 19 nos recuerda que tenemos esta esperanza como ancla para el alma y por corrientes de agua. Y en cuya persona y cuyo deleite está la palabra de Dios
y es nutrida constantemente por ella. Por eso también nos recuerda Juan 7:37, que si alguno tiene sed de Dios, venga a Él y beba, dando fruto. Porque Él es la vid y ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en Él, Él da mucho fruto. Y separados de mí, nada pueden hacer. Sí, porque si estas cosas abundan en ustedes, no dejarán de ser ineficaces ni improductivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente nuestro último texto nos dice: el que mira atentamente en la ley perfecta que da libertad, Santiago 1:25, el que mira atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella y no olvidándose de lo que ha oído, sino poniéndolo por obra, él será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, ¿cómo podemos saber en dónde radica nuestra fe? ¿Cómo podemos saber lo que realmente le podemos pedir a Dios y lo que no tiene ningún sentido que le pidamos a Dios? ¿Cómo lo podemos saber? Lo podemos saber porque aquí está nuestro manual. Aquí nos podemos ver que podemos rogarle y suplicarle por la restauración de un matrimonio cristiano, y incluso de un matrimonio incrédulo, pero con el fin de que se conviertan. Pero aquí podemos ver que podemos pedir por un matrimonio cristiano porque ese ha sido el propósito de Dios. Aquí podemos ver que podemos suplicar por una amistad porque ese es el propósito de Dios. Mirad cuán bueno es los hermanos juntos habitar en armonía. Aquí podemos ver que todo eso puede encajar completamente dentro de lo que Dios ha dicho, dentro de lo que Dios ha pedido, y por lo tanto nuestra fe no debe de vacilar. Entonces, si tu fe está anclada a lo que este libro debe de estar, con toda confianza puedes pedirte y acercar. Pero dice la palabra que no te acerques desconfiando. No te acerques creyendo que quizás lo va a hacer o que quizás no. Acércate confiando en Él. Y que realmente tu fe esté totalmente radicada y completa en Dios. Despidámonos.